maravillas, como la dora lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Capítulo número 13 de Romanos. Romanos capítulo 13. Ahora, mientras estudiamos este pasaje, les voy a pedir un favor. Y espero no encender aquí una hoguera con lo que voy a proponer o lo que le voy a pedir. Pero mientras leemos Romanos 13, yo le voy a pedir que usted piense en dos cosas. La primera, ¿por quién votó usted las pasadas elecciones? ¿Sale? ¿Por quién votó usted? Recuérdenme los candidatos, muchachos, que había. ¿Se acuerdan de los candidatos? No se vale decir Peña Nieto porque ese ya ganó, ¿verdad? Pero ¿qué candidatos había en las elecciones pasadas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? ¿Cuadri? ¿Quién más? Josefina Vázquez Mota del PAN, ¿correcto? ¿Quién? Andrés Manuel del PRD. Básicamente ellos cuatro, ¿verdad? Cuadri, Josefina Vázquez Mota del PAN, López Obrador del PRD y Enrique Peña Nieto del PRI, ¿cierto? Bueno, muy bien. Mientras estamos leyendo Romanos 13, usted piense en por quién votó. Claro que los muchachos que están en secundaria y prepa quizás todavía no alcanzaron a votar, pero ¿por quién hubieras votado, no? Esa es la pregunta aquí. Mientras pensamos en eso, te voy a pedir que leamos Romanos 13. Lo que vamos a contestar con Romanos 13 es una pregunta que me llegó en relación a cómo es esto de que también el gobierno civil tiene autoridad en un sentido en la vida de las personas o hasta la vida del creyente. Y la actitud básica que los creyentes debemos de tener hacia el gobierno civil, nuestro gobierno, aparece en Romanos 13 entre otros lugares. Quiero que observe por favor el versículo número 1 de Romanos 13. ¿Ya lo tienen? ¿Todos están ahí? Dice, sométase toda persona. Entonces pregunto, ¿incluye cristianos o no? Sí. Claro, incluye a toda persona, muy sencillo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Ok? Entonces piense inmediatamente quién o qué autoridad está sobre usted. Si usted es estudiante, si tú eres estudiante, si tú estás en un condominio y hay un jefe de condominios, si eso aplica. Si estás en un trabajo y hay jefe, supervisor, gerente, encargado, dueño. Si estás en el ejército, ¿cuáles son las autoridades superiores? Si estás en los Boy Scouts, ¿no? O en la escuela, o cuáles son las autoridades superiores. Pero el punto aquí de Pablo es en el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y luego Pablo avienta una bombita allí muy interesante que necesitamos comparar con toda la escritura para entenderla. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora debo explicarte así en una primera instancia que Pablo, en quien está pensando de una forma inmediata, es en la autoridad civil. Para Pablo en esos días, ¿alguien recuerda o sabe cómo se llamaba el emperador romano? ¿Cómo le llamaban un título que tenía? El César, ¿ok? Entonces para Pablo está pensando en el César, un sistema que suponía ser una república. Roma empezó con la democracia, pero en realidad era una monarquía, ¿verdad? Llegaban ahí asesinándose unos a otros y con un montón de trampas se hacían el César y tenían un poder casi ilimitado para ese gobierno. Entonces está el César, y luego este César tenía otros delegados o procuradores, ¿verdad? O los corregentes en otras áreas del gobierno, y aquí habían otras personas debajo de ellos que gobernaban. Entonces cuando Pablo está hablando de sométase toda persona a las autoridades superiores, está hablando de ellos. Y dice que esas autoridades superiores no serían o no estarían allí sino de parte de Dios. Y dice, las que hay por Dios han sido establecidas. No vamos a ver el tema ahora, pero en un momento más adelante, en alguna parte del estudio, vamos a estudiar juntos cuál es la estructura o la cadena de mando en la familia. O sea, para que usted me entienda, vamos a contestar por la Biblia: ¿quién manda en la casa? Bueno, ¿quién debe mandar?
¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más responsabilidad? Vamos a estudiar por la Biblia. Ya cada uno dirá cómo nos cuadramos, ¿verdad? A cada quien. Pero lo que quiero explicarte es que cuando estudiemos la cadena de mando, vamos a aprender que toda autoridad tiene su origen en Dios, porque Él es el jefe de jefes. Él es la máxima autoridad que hay. Por lo tanto, cualquier persona que tenga una autoridad correctamente aplicada va a tomar esa autoridad de parte de Dios. Es lo que dice tu verso 1. Verso 2 en Romanos 13. De modo, fíjense bien el punto, que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice allí? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces el principio básico del verso 2 es que nunca nos va a ir bien si nosotros tenemos una actitud constante de ir en contra de la autoridad. ¿Sí? Nunca nos va a ir bien. La actitud rebelde de ir en contra de la autoridad no es bendecida por Dios. Ojo, yo sé que ustedes están pensando, hermano, pero ¿a poco eso quiere decir que el señor Peña Nieto y todo el sistema o el Estado Islámico en el Medio Oriente ahora, en la parte norte de Irak y Siria, entonces son establecidos por Dios? Sí, en un sentido indica que esas autoridades no existirían si Dios no lo permite, porque no existe una autoridad aparte de la de Dios. Pero no quiere decir que todas esas autoridades están conectadas y hacen las cosas de acuerdo a Dios. No quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que hacen los gobiernos, ¿sí me entiende? Pero lo que está diciendo verso 1 y 2 es que esas autoridades siguen estando bajo la cubierta más grande. En estos paraguas, ¿cuál sería el paraguas más grande? Pues el de Dios. Yo lo voy a poner así grandote. Entonces pregunto, ¿algo se puede salir del paraguas de Dios? ¿Hay algún gobierno, persona, algún regidor, algún presidente, algún loco, un príncipe loco por ahí, un rey loco, desquiciado, que se salga de la voluntad de Dios y Dios diga, híjole, ese se me salió, a ese no lo puedo controlar? No, pero acuérdate, no quiere decir que Dios está de acuerdo con todos los gobiernos, o que todos los gobiernos se someten a Dios, o que Dios provoca lo que los gobiernos hacen. Él sigue siendo soberano, pero por supuesto cada individuo, ¿verdad?, tiene una libertad de decisión. Y si tienen poder sobre otras personas y en ese libre albedrío hacen daño a esas personas, Dios los va a juzgar terriblemente. Los va a juzgar con un juicio más severo por cuanto tenían autoridad. Un ejemplo que te puede ayudar: si pensamos en una familia, papá, mamá, y vamos a poner aquí 3 hijos, ¿a quién le va a pedir más cuentas Dios de todos ellos? ¿A los hijos? ¿A la hija del medio? ¿Al gato? ¿A la mamá? ¿A quién? Al padre, porque es el más responsable, es la cabeza de la familia, entonces tiene más autoridad, por lo tanto se le pide más responsabilidad. ¿A quién cree usted que le va a pedir Dios más cuentas? ¿Al presidente de la república o a los ciudadanos? Al presidente de la república, y a nosotros nos pedirá como ciudadanos. Entonces no se asuste, ¿verdad? No piense que quiere decir que Dios es perredista, ¿no? O Dios es priista, como algunos piensan. No, Dios es priista y Dios es... No, no tiene nada que ver. Los gobiernos humanos han demostrado no poder. Y ese es otro tema, es un poquito amplio meternos allí. Pero para mantenerlo dentro del contexto de la familia, lo que estoy explicando es que es correcto lo que habíamos aprendido de que una persona cristiana recurra a la autoridad civil, porque Dios la puso allí para castigar al malo y premiar al bueno. ¿Dónde dice eso? Verso 3. Dice, porque los magistrados, que son estas autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien. Ahora estamos en México 2014. ¿Qué opina de esa frase? Wow, ¿no? Qué diferente eso que dice la Biblia a las realidades que vivimos. Dice que la autoridad no está para infundirle temor al que hace el bien. Y estamos en una situación en nuestro país que si te detiene alguien con una placa, pues te da tanto miedo como si te detiene el que no trae una placa, ¿no? Y no es todo, no es generalizado, pero es una situación que está creciendo en el país. Dios, ojo, no es como diseñó las cosas, ese es el resultado del pecado humano. Pero quiero que observe, en el plan de Dios, el gobierno civil está para infundir temor, no para infundir temor, perdón, al que hace el bien, sino
al malo. Y luego explica Pablo, ojo, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hay que hacer? Haz lo bueno, dice, y tendrás alabanza de ella. ¿Ha oído usted el dicho de que el que nada debe, nada teme? Un ejemplo muy sencillo: aquellos de ustedes que manejan vehículo en cualquier circunstancia aquí en la Ciudad de México, hay un programa que se llama No Circula, ¿verdad? Y ahora lo implementaron doble, ¿no? Entonces, si usted anda circulando el día que no le toca, ¿cómo anda? ¿A poco anda? Yo aquí, ¿verdad? Traigo mi charola y demás. ¿Cómo anda? Andas volteado para atrás y te paras, casi le pides a todos los limpiaparabrisas que se paren enfrente de la placa, ¿verdad? Y tapen el no circula para que no te vayan a atrapar. Porque una vez que uno se sale de lo establecido por la autoridad, va a andar con miedo. Entonces dice la Biblia claramente, esas personas están para infundirle temor no al que hace el bien, sino al malo. Entonces dice Pablo, ¿quieres no temer la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. Y quiero que notes esto, versículo 4, la primera frase, léala e indíqueme a quién se refiere. ¿A quién se refiere? Los que tenemos muchos años de cristianos y decimos el siervo de Dios, los siervos de Dios, ¿en quién pensamos? Ay, nomás en el pastor o en el predicador. Eso pensamos, ¿verdad? Ay, el siervo de Dios, los siervos de Dios. Pero según ese versículo, ¿quiénes son servidores de Dios? Como que lo dicen con miedo. ¿Ya vieron quiénes son servidores de Dios? ¿Quiénes? Las autoridades civiles. Esos magistrados que están para hacerle temer al que hace el mal y premiar al que hace el bien. Esa autoridad civil, dice, es servidor de Dios. ¿Así dice o no su versículo número 4? ¿Por qué servidor de Dios? Para tu bien. Entonces sí, claro, el gobierno civil que Dios estableció entre los hombres fue diseñado para hacerle bien a los hombres. Pero ya hemos platicado muchas veces, ¿qué es lo que echa a perder el gobierno? ¿El gobierno o las personas? Las personas con su corazón pecaminoso, avaricioso. No es un problema de el gobierno, son las personas que tienen ese gobierno. Si checan nuestra constitución está entre las mejores del mundo en el papel. Está entre las mejores del mundo en cuanto a los derechos, está entre las mejores del mundo en cuanto al reconocimiento. Le falta trabajo, le faltan detalles, pero en cuanto a la constitución es de las mejores. ¿Qué es lo que arruina el asunto? Cuando un hombre o una mujer sin un temor de Dios tiene tanto poder y entonces en lugar de usarlo para hacer bien, lo usa para hacer mal o para su propio beneficio. Pero no malentiendan que eso se le sale a Dios de las manos o por lo tanto ya no sirve. Sigue siendo un gobierno civil. En el versículo número 4 dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Se fijan cómo lo menciona otra vez? Vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quién de ustedes ha leído alguna vez o tiene información de cómo se castigaban los delitos en la antigua Roma? Fueron los más civilizados, por cierto. Empezaron con los juicios. Ellos tenían formas de hacerle un juicio justo a alguien. Pero ¿saben cómo los castigaban? La ley del talión. Bueno, sí. ¿Cómo castigaban los delitos en la antigua Roma? ¿Con una reprimenda? ¿Encarcelaban a la gente? ¿Era normal eso? Lo hacían de repente, pero cortaban manos, latigueaban, empalaban. Y el extremo era la pena de muerte, que ellos eran expertos en la crucifixión. Entonces llevaban la espada. Era una espada. Y está diciendo que Dios le puso a ese gobierno civil la espada, y no es en vano que la tiene, indicando que el gobierno civil tiene cierta autoridad y cierto poder que es dado por Dios para proteger a los ciudadanos. Otra vez, si entra alguien corrupto, echa a perder el gobierno. Llega por ahí un general, ¿verdad?, con su ejército y le da un golpe de estado al presidente y se entrona y se hace un dictador, como toda la historia nos ha demostrado que hacen, y se vuelve un tirano. Pero el problema no es si es monarquía o es democracia o es república o es una oligarquía o si es una familia que gobierna. El problema es el corazón de los hombres alejado de Dios. Este tema del reino lo tendremos que ver en otra oportunidad. Pero observe tu versículo 4 y dice otra vez al final: es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano? Versículo 5. ¿Cuál debe ser?
Versículo 5, la actitud de un creyente, por lo cual es necesario estarle sujetos. De nuevo pregunto, ¿cuál es el límite para estarle sujeto al gobierno civil? ¿Cuál será el límite? Si el gobierno civil te prohíbe orar, como sucede en Corea del Norte, te prohíbe tener una Biblia, como sucede en Irán, ¿cuál es el límite? ¿Lo vamos a obedecer? Así es, nuestro límite otra vez es la palabra de Dios. En todo aquello que el gobierno vaya en contra a lo que enseña claramente la Escritura, tú y yo no estamos obligados a obedecer, pero vamos a tener consecuencias. ¿Qué tal si ese gobierno, como en una gran parte de los gobiernos en la zona del Medio Oriente, prohíben la libertad de culto, prohíben creer lo que tú quieras? Y ellos te ordenan que debes de creer, como en algunos de los países antiguamente comunistas o socialistas, te ordenan oficialmente lo que debes de creer. ¿Qué opinan ustedes? ¿El ser humano debe sujetarse a ese tipo de legislación o de autoridad porque así lo dice el gobierno civil? No, porque tenemos el libre albedrío y está la Escritura. Por eso puse ese paraguas grande verde aquí por encima del gobierno civil, porque es una autoridad más grande, la palabra de Dios, que el gobierno civil. Pero en todo aquello que coincida el gobierno civil con la Biblia, ¿nos debemos sujetar? Sí. Si coincide, sí. Entonces, un ejemplo, ¿sabían que en el DF es ilegal, penado, tirar basura en la calle? Entonces, ¿nos debemos sujetar? No, yo soy cristiano y soy libre, órale, porque Cristo me ha dado libertad. El gobierno no me gobierna a mí, yo soy hijo de Dios. No. Si el gobierno establece, no puede circular por aquí, nos sujetamos a eso. Si el gobierno establece reglas de ciertas cosas, siempre y cuando no vayan contra la Escritura y no quieran detener el progreso del Evangelio, nosotros nos vamos a sujetar. Pero si quieren detener el progreso del Evangelio, nosotros tenemos una autoridad más grande que nos enseña a ser discípulos en todas las naciones. Entonces, no me quiero meter mucho a ese rollo, pero quiero explicar por qué un creyente puede recurrir al gobierno civil. Versículo número 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, el creyente, el cristiano, lo voy a decir en español y con todas sus letras, debe ser el mejor ciudadano que tiene su país. Los cristianos, porque reconocen la autoridad, porque por razón del castigo evitan violar la autoridad, pero aparte por causa de la conciencia. O sea que yo obedezco la ley aunque no me estén viendo, aunque no haya un castigo. Y algunos de ustedes hemos platicado estos ejemplos. En esta ciudad vamos a las 11 de la noche, 12, 1 de la mañana en las calles y está el semáforo en rojo, y algunos se extrañan de que te detengas porque está en rojo. Claro, está el riesgo de que si te detienes te asaltan, ¿verdad? Entonces mejor andas con cuidado, ¿me entiendes? Pero es anormal para muchas personas que tú respetes eso y lo quieras hacer de acuerdo a la ley. Entonces es bien interesante ver cómo el hecho de ser cristianos no te libra del gobierno civil y de las leyes civiles de nuestro país. Tenemos un país bendecido en este sentido, con un montón de corrupción que tenemos que orar y trabajar y ver la manera en cómo podemos ser influencia. Pero en cuanto al lugar y al país en que vivimos, créame hermano, es una bendición. Por ejemplo, que tú y yo podemos estar reunidos aquí hoy con toda libertad. Piénselo un segundo, nadie nos molesta. Agarramos nuestra guitarra y nuestros tambores y le subimos un montón. Tenemos esa libertad. Podemos abrir la casa de usted y reunirnos y sacar una Biblia y estudiar juntos la Biblia, y nadie nos persigue. Lo que quiero explicar es que hay países donde solo por hacer eso, la policía, el gobierno, los agentes del gobierno, policía, ejército, te persiguen por tomar la decisión de creer en Jesucristo, por tener una Biblia, por reunirte o congregarte. Es una situación delicada. Versículo 6. Mire por qué razón tenemos nosotros derecho, ¿verdad?, a esa protección. Dice el versículo número 6: pues por esto pagáis también los tributos. Ándele. No sé si esté aquí alguien presente de la Secretaría de Hacienda o del Servicio de Administración Tributaria. Oramos por ustedes mucho, ¿verdad? Los queremos mucho. Pero ¿por qué pagamos impuestos? Precisamente para pedir esos derechos de protección, de cuidado, de servicios, todo ello. Así funciona ese tipo de gobierno. Al que tributo,
perdóneme, el 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Van 3 veces en este pasaje que Pablo dice que el gobierno civil es servidor de Dios. Qué interesante. Versículo 7, otra actitud del cristiano: pagad a todos lo que debéis. ¿Hay alguien aquí que se ha rebelado contra el predial? Yo no pago predial, mi ciudadanía está en el reino. Yo no pago agua, el agua es del Señor y Él me la da. Te vas a meter en problemas, ¿entiendes? Pagad al que tributo, dice el versículo número 7, tributo. Al que impuesto, impuesto. Pero hay lugares donde no te piden ni impuesto ni tributo. ¿Qué te piden? Fíjense lo que dice: respeto. Y al que respeto, ¿qué le debemos los cristianos? Respeto. Al que honra, honra. Punto. No nos pasa nada por respetar, por reconocer, por honrar lo que tiene que ser honrado. Entonces, si usted es miembro por ahí, bueno, vive en unos condominios y hay un jefe de condominios, usted como cristiano debe ser el que más se cuadre, el que más participe, el mejor ciudadano, el mejor vecino de ese complejo de condominios. Y si hay el que fue elegido, le debemos honra, le debemos respeto, eso le damos. Porque los creyentes, con nuestra actitud, debemos precisamente demostrar cómo se es un ciudadano ejemplar, ¿no? Así que dice el 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y hay otros pasajes donde esencialmente, para resumir la idea aquí, la orden que se nos da es que nuestro trabajo principal es sujetarnos a la autoridad en todo aquello que no contradigan a Dios. Y la otra parte muy importante es una actitud correcta. Vamos a poner aquí actitud correcta. Y por otro lado, la orden que se nos da es orar por ellos. Hay que orar por nuestros gobernantes, dice Pablo a Timoteo, que se levanten manos santas orando por todos los que están en autoridad, porque tienen una responsabilidad muy grande. Entonces, con este principio de Romanos 13 contestamos por qué una mujer, como el ejemplo que dijimos la semana pasada, que es golpeada, que es abusada, que es maltratada por su esposo, si el esposo no es creyente, puede recurrir a la autoridad civil para buscar su protección. Es correcto. Si hay niños que están siendo expuestos, que están siendo abusados en cualquier forma, en ocasiones hasta abandonados, ¿no? Es correcto que si la autoridad de la iglesia no se reconoce, entonces usemos la autoridad del gobierno civil, siempre con sabiduría y entendiendo que siempre habrá consecuencias. Si vamos a la autoridad civil, no podemos pretender que todo siga igual. Va a haber resultados, va a haber consecuencias, va a haber un procedimiento. Te vas a tener que meter a hacer filas, a andar haciendo papeles aquí, papeles allá, porque ese es el procedimiento, ¿me entiende? Y tenemos que ser prudentes y sabios en qué sentido y en qué forma y en qué manera se usa la espada del gobierno civil para protegernos. Nunca, hermanos, para hacer daño. Nunca porque ahí está el hermano que no te pagó 100 pesos y le avientas toda la ley, ¿verdad? No funciona así. Si son creyentes, ¿cuál es la autoridad inmediata? La iglesia local. Entonces dice, si tu hermano te ofende, ve y habla tú con él. No, pues no hace caso, no entiende. Toma 2 o 3 y que hablen con él. No, pues, pero no quiere entender. Entonces díselo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces ya te puedes ir a otras instancias. Entonces, en cuanto a la familia, insisto, en el contexto más inmediato de la familia, estoy contestando por la escritura por qué razón es correcto que una persona cristiana haga uso con sabiduría de las instancias civiles, legales que nos provee nuestro gobierno para protección. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermano? No digo, es que yo me quiero hacer de aquella casita y la voy a invadir y me voy a pegar al artículo no sé qué, fracción no sé qué para hacer la mía. Eso es otra cosa. Eso es abusar de la estructura de autoridad. ¿Me entiende? Pero aquí estoy hablando de aquella facilidad que nos da el gobierno civil para protección, para cumplir con nuestra función como creyentes. El cristiano hace bien en usar esa estructura de autoridad para la protección de su familia. ¿De acuerdo? Entonces, quiero cerrar este tema aquí y no sé si usted tenga alguna pregunta al respecto de esto y con mucho gusto podríamos intentar contestarla. ¿Alguien que tenga alguna pregunta de esto?
No, muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Nadie? ¿Seguros? Muy bien. Ok, bueno, vamos a lo que sigue entonces. Si regresamos, cerramos esto aquí y lo envolvemos como tamalito y nos regresamos al asunto de la unidad, hay un factor que me quedaba pendiente de platicar con ustedes. Si hablamos que la unidad es aquello fundamental en lo que un hombre y una mujer y los hijos están de acuerdo, y que esas cosas fundamentales tienen que ver principalmente con Dios, con la palabra, lo que es bueno, lo que es malo, cosas esenciales. Hay un factor que había querido mencionarles y yo lo había dejado pendiente por aquí, y es sencillamente la idea de que cuando una persona se casa o viene a ser parte de la familia, es natural y normal que la persona en el momento de casarse, si se va a unir a otro, vamos a poner aquí el varón y la mujer, y luego van a venir los hijos, pero si se va a unir este varón a esta mujer, es natural y en muchas ocasiones bien requerido y muy importante que la persona haga cambios antes de poderse unir a su pareja. Porque es bien difícil que alguien que quiere ser igualito a como ha sido como soltero y que luego se casa sin hacer cambios, es bien difícil que se dé la unidad. Entonces, explico esto. Muchos matrimonios, muchas parejas no han terminado de unirse como la Biblia enseña que se deben de unir, porque alguno de los dos o los dos no quieren cambiar. No están dispuestos a ceder un poquito de terreno o dar su brazo a torcer en ciertas cosas. Y las personas entran a las relaciones de matrimonio con una meta fija, una idea establecida, y quieren siempre que el otro se adapte a su vida, a sus planes, a su forma de ser. Y las personas que son realmente, iba a decir determinadas, pero voy a usar la palabra testarudas, ¿verdad? Y llegan al matrimonio bien testarudos, testaruda y testarudo, tienen un conflicto permanente y nunca pueden llegar a realmente unirse, porque este está apuntando para allá y quiere ir para allá y dice que las cosas deben de ser así, y ella está apuntando para allá y dice no, pues las cosas deben de ser así. Y cada uno tiene sus proyectos, sus ideas, su forma de hacer las cosas, y no entienden que para que se dé la unidad tiene que haber la cesión de ciertas cosas en nuestra pareja, en nosotros, en nuestro matrimonio, porque si no la unidad no se termina de dar. Entonces usted puede hacer un examen bien rapidito. ¿Qué tanto ustedes como pareja o su familia se ven como un equipo, o pensando más en su pareja, usted, o si ustedes se piensan casar algún día, ¿verdad? Y quieren casarse algún día y ya le echaron el ojo a alguien, ¿qué tanto ustedes están dispuestos a hacer una modificación para lograr esta unidad? Una de las cosas, piénselo, una de las cosas que más critica la gente a las personas que se casan, si conocieron a Ruth y era bien linda de esta manera o de esta forma y tenía este carácter así o allá, se casa y luego las amigas la ven un año después y ¿qué es lo que le dicen? Exactamente, ¿cómo has cambiado? Algunos le ponen en la playera, ay, nunca cambies, ¿verdad? Pero escucha, eso no funciona aquí. Para que el matrimonio funcione, necesitas cambiar, necesitas hacer modificaciones. ¿Qué hubiera pasado si Ruth, que se casó a X años, y yo que me casé a los 23 con ella, no hubiéramos cambiado? Siguiésemos igual, o yo fuera la misma persona exactamente que hace 18 años y que no hubiera Sí, bueno. absolutamente nada muchas gracias, hermano. Creo que con esto lo hacemos, ¿no? Muy amable. Los mismos gustos, las mismas formas de hacer las cosas que cuando era soltero. Podría hasta yo pensar, quiero ir a la iglesia, entonces como voy a ir a la iglesia, me agarro y me subo a mi bicicleta y me voy en la bicicleta a la iglesia. ¿Piensan que funcionaría? Pues no funcionaría. Apagaron de allá abajo. Le regresan el... Ah, no.
En lo fundamental esa unión no se puede dar. ¿Por qué? Porque el no creyente, ¿qué le podría pedir al que es creyente? Pues deja a tu Dios. Y entonces ese creyente podría o debería estar dispuesto a dejar a su Dios. Bueno, aquí está lo que te voy a explicar. Si de veras se quiere intentar unir a esa pareja, va a tener que dejar a su Dios para tratar de unirse. Porque si él sigue amando a Dios y ella no ama a Dios, no se puede dar una unión en lo fundamental. No se van a poder unir. Y entonces por eso queremos explicar y repetir que el yugo desigual es muy peligroso, porque va a llegar un punto en que vas a tener que escoger entre tu Dios y tu pareja. Va a llegar ese punto. Y es bien triste ver matrimonios que empiezan a sufrir unas cosas terribles por la diferencia fundamental. Entonces me regreso un pasito. Si usted está pensando en casarse, tú estás pensando en casarte en algún momento y crees que al casarte el otro se va a adaptar a ti, vas a tener varios años de problemas grandes, graves. Los matrimonios que ya están casados a veces piensan después de 3 años, yo creo que no nos entendemos. Después de 3 años, ¿te estás dando cuenta de eso? Lo que sucede muchas veces es que no están ninguno de los dos dispuestos a hacer los cambios necesarios para crear esa unidad. Lo fundamental tiene que estar en su lugar, ya dijimos. Pero hermanos, a veces se da cuenta, o si te pone a pensar, los matrimonios no logran la unidad más fundamental porque no están dispuestos a ceder ni siquiera en los asuntos más triviales, más simples. El esposo llega, ¿verdad? Y sube los pies a la mesa y a la esposa no le gusta. ¿Quién cede? Ahí está el problema. Dice, no, pues que los baje. No, pues que ella ceda, no pasa nada, es un mueble, es una piedra o es lo que sea de que sea la madera, ¿no? La mesa. Pero ahí es siempre, ahí está el dilema. ¿Quién cede? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Que lo suba o no lo suba? Las mujeres van a decir que no. Los hombres, pues para eso es, no, hermano, esa mesa está bien a gusto, ¿verdad? El reclinable y el control parte de... Pero ¿me entiendes? Hay cosas tan simples, tan sencillas, tan triviales en un matrimonio, que cuando no está la actitud correcta para que se dé la unidad, son motivos de una grave y grande tensión. Y aquellos de ustedes que están casados saben de qué estoy hablando. De ahí vienen esos mitos del esposo, normalmente sucede con el esposo, que llega al lavabo del baño, agarra la pasta, abre la pasta, le echa medio kilo ahí al cepillo, se lava los dientes y avienta el cepillo. Y la pasta queda aplastada del centro y todo el tapón afuera. La esposa quiere que se aplaste desde abajo, que se enrolle y que lave la tapita cada que termina. Y no sé si quieran que platiquemos del sanitario, porque esa es otra cosa. ¿Sí me entiende? El sanitario, llega la hermana y usa el sanitario y termina toda mojada, ¿verdad? Antes de sentarse allí. ¿Por qué? Porque antes de ella vino el varón, ¿verdad? Y entonces, ¿me entiende lo que quiero decir? Esos detallitos que a algunos les pueden parecer, ¿ay, a poco por eso? Ni saben. Los matrimonios que no han entendido esta actitud básica de la unidad, de ceder para unirme, tienen problemas bien serios, bien graves, porque no están dispuestos a ceder. Entonces yo puedo sin problema, si a mi esposa le molesta la pasta, pues de verdad piénsalo, ¿qué me cuesta aplastarle desde abajo? Por otro lado, ¿qué le pasa a la pasta si la aplastamos desde en medio? No sé si me entiende. La pregunta que le quiero hacer es esta: ¿quién tiene razón? A ver quién me da la respuesta correcta. ¿Quién tiene razón? ¿Nadie? ¿Quién? Las mujeres, dicen las hermanas. Los dos tienen razón. Los dos. Mujer, no le pasa nada a la taza del baño. Mira, límpiale. Ahí ya no más, ¿verdad? No le pasa nada. Tiene razón. Pero también tiene la razón que le dice, mira, tapa uno y este también se levanta, tapa dos. ¿Entiendes? Algunas hermanas hasta le enseñan a los maridos a hacer sentados, ¿verdad? Y ahí está el esposo haciendo pipí sentado, ¿no?
Para que no, ya me entiende a qué me refiero. Y algunos que saben de qué hablo ya están poniendo rojos, porque saben de qué estoy hablando. Pero lo que quiero que me entiendas es, los dos tienen razón. Los dos tienen razón en lo que están pidiendo. Tiene razón ella en querer limpieza, en querer orden, en que yo llego y subo mis pies en algo que ella ha limpiado toda la mañana. Tiene razón. Tiene razón el que llega cansado y quiere levantar sus pies. Tiene razón. Pero ¿cuál es la actitud clave aquí? ¿Quién gana? Esa no es la actitud clave, es quién cede para lograr la unidad. Entonces es bien interesante que ustedes revisen, especialmente los matrimonios o las parejas que ya están juntos, que revisen cuántos de sus argumentos, discusiones, pláticas, peleas se dan por no querer ceder. ¿Cuántos? Amor, ¿me traes por favor un paquete de papel de baño? Llega el varón y ve 17 marcas y pues estira la mano y el primero que sale. Y llega a casa y ¿cómo me trajiste ese? ¿Verdad? ¿Quién cede? ¿Quién tiene razón? Tráeme unos aguacates y traemos los más magullados que hay, ¿verdad? Pues esos traemos. ¿Me entiende? O sea, son cosas tan simples, tan sencillas. O la esposa se mete en la computadora a veces o mueve el control y modifica todo y pasan ese tipo de cosas. Pero la pregunta de nuevo es, ¿quién tiene razón? Pues tienen razón los dos en esos detalles. Son cosas triviales de la vida normal matrimonial. Pero lo que quiero que tú y yo pensemos es, ¿cuál es la actitud bíblica para crear unidad? Sentarse en su macho, decir, no, ya las cosas se hacen así porque así se hacen. O ceder. Ceder. ¿Cuál es la actitud bíblica? No en lo fundamental, pero en esos detalles. Por ejemplo, hermana, si usted le pide a su esposo, amor, ¿me ayudas a lavar los trastes? ¿Me ayudas a lavar los trastes? Y usted quiere que el esposo los lave exactamente igual que usted, mejor no se lo pida. El esposo lo ve, le escupe, ya está limpio, ¿no? O hasta, este está limpio, ¿verdad? Este también. Y usted, no, mira, es que si lo ves en la luz, la grasita brilla aquí, mira. Y llega y ve un sartén todo mugroso y lo talla con el estropajo de alambre y se vuela el teflón de su sartén. ¿Me entiende? O sea, si va a pedir, si va a buscar que le ayuden, si quiere trabajar como equipo, necesita haber la actitud de ceder ante la otra persona. Entonces, yo nada más quiero invitarlos a pensar. Si estamos buscando y hablando del principio de la unidad, ¿qué estorba? Esa es la tarea que tienes hoy. ¿Qué estorba la unidad? Vamos a ponerlo así, la armonía, ¿no? Con tu pareja, con tu esposo o tu esposa. ¿Qué la estorba? Que siempre quieres hacer las cosas a tu manera, que no cedes en nada, que la diversión solo tiene que ver con cosas que a ti te gustan. Vamos a ver una película, mi amor, y siempre ahí tiene que haber sangre, ¿verdad? Y cabezas volando. Las románticas, estamos dormidos. ¿Cómo es el entretenimiento? ¿Cómo es divertirse con los hijos? La comida, los gustos de quién siempre ganan. ¿Verdad que sí te gusta esto? Cómetelo. ¿Verdad que sí te gusta? ¿Verdad que está bien rico? Cómetelo, ¿verdad? Sí, mi amor, está bien rico. O el esposo es el único que dice que es rico. No sé si me entiende el punto. Usted tiene una tarea hoy. Encuentre qué cosa en los últimos meses, en el último mes, ha estorbado la unidad con sus hijos, con tu esposa, con tu papá. ¿Qué ha estorbado la unidad? Que se ha metido ahí, que tú dices, oye, sí es cierto, no es tan importante, yo puedo ceder en eso. Le aseguro que si encuentra una cosa, va a cambiar un poquito la dinámica. Los fundamentales, esos no se cambian nomás por pensar en esto. Estos son fundamentales, estas son cosas serias. Pero hablo de esas cosas secundarias que son el origen de muchos conflictos en el matrimonio. Y parejas de verdad discutiendo por cosas que hasta ellos mismos se ríen, ¿no? Unos años después, ¿verdad? Estábamos discutiendo por cosas que no valían la pena. Bueno, es una parte importante en su matrimonio que usted entienda que eso es normal, pero la clave de la escritura es que si yo voy a unirme a mi esposa, a mi esposo, necesitamos ceder. No podemos llegar y ser los mismos. Tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer modificaciones. Y ustedes sabrán que entre más nuevo el matrimonio, más modificaciones tendrán que hacer. Por eso cuando llegan hay un choque ahí, ¿verdad? Los primeros 15 años a lo mejor.
En los primeros años, ¿no? Primeros 3 años, ¡pum! Hay un choque, porque él viene de aprender a hacer las cosas de una manera, como lo hacía su papá, su mamá o él, y ella viene de aprender a hacer las cosas de otra forma. Y miren, ¿saben qué es lo más hermoso? Cuando llega él y ella con una actitud de ceder, y vamos a descubrir ahora cómo somos nosotros. En lugar de decir, yo vengo aquí a este matrimonio y se van a hacer las cosas como yo diga, porque así lo hizo mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo, y así se van a hacer. Es bien padre cuando llegas y llegas con una hoja en blanco, cada quien con su historia, pero una hoja en blanco a construir algo completamente nuevo. Y si tienen la escritura, uy, hermanos, se van a pegar una divertida y es una aventura, porque todos los días vas descubriendo qué cosas la hacen enojar y qué cosas no. Y al otro día lo que no la hace enojar, ya la hace enojar, ¿verdad? Y al otro día lo que la hace enojar, ya no, ¿verdad? Y entonces vas aprendiendo, ¿no? Con el paso de los años, cómo funcionamos como seres humanos. Pero lo que quiero que entiendan, la Biblia nos da las órdenes de cómo esto se hace. Entonces, concluimos. Usted, si tiene algo que tratar, lidiar con asuntos relacionados al gobierno civil, piénselo bien, sea sabio y entienda que habrá consecuencias. Segunda cosa, si vamos a trabajar con el principio de la unidad, lo que más estorba, una de las cosas que más estorban el principio de la unidad, es el orgullo y la soberbia de creer, pensar, querer que el otro sea como yo, que el otro haga las cosas como yo digo, como yo las hago. Y eso rompe, fractura, impide la unidad. Vamos a hacer una tarea hoy, y ¿qué te parece si oras, por más insignificante que sea el detalle? Si quieres orar por la pasta de dientes, Señor, perdóname por ser tan paranoico con la pasta de dientes. Perdóname, Señor, por subir los pies a la mesa. Lo que sea que esté estorbando la unidad en tu matrimonio, vamos a orar esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra y enseñarnos con estos principios cómo se construye la unidad de una familia. Estamos aprendiendo y te agradecemos por esta oportunidad. Te quiero pedir que traigas a nuestra mente, de todos los que estamos aquí, en qué formas y de qué maneras hemos interrumpido o impedido la unidad de nuestra familia. Algunos estamos muy firmes en lo fundamental, y tú nos has enseñado que no debemos tocar eso, no se debe mover. Pero Padre, algunos de nosotros hemos hecho lo secundario fundamental y estamos dispuestos a pelearnos con alguien por una cosa que no tiene importancia. Oro, Señor, que nos muestres si esa actitud está presente en nosotros y que estemos dispuestos a ceder, a ser flexibles para poder crear un matrimonio y una familia unida. Se ocupa la flexibilidad de todos los que estamos allí. Te damos gracias por los hijos que ceden muchas veces a lo que los padres queremos, y gracias por aquellos padres que ceden en aquellas cosas secundarias con sus hijos para buscar la unidad. Gracias por los esposos que entienden esta actitud. Te agradecemos por las hermanas que en sus casas entienden que hay cosas que son fundamentales y se debe pelear por ellas, pero hay otras, Señor, que no vale la pena ni siquiera una mala respuesta. Gracias porque nos muestras en tu palabra cómo hacerlo. Gracias porque, mis hermanos, estoy seguro que estás hablando a sus corazones, mostrándoles lo que tienen que cambiar, y oro que nos capacite, Señor, para que empezando el día de hoy podamos hacer un cambio práctico, realista, de lo que tú esperas que nosotros podamos hacer. Gracias, Padre, te honramos solo a ti, te damos la gloria y queremos pedirte que nos sigas hablando mientras estamos reunidos aquí el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.